Muy buenas traders, bienvenidos a otro vídeo más del euro contra el dólar en una de las semanas más completas de análisis y de noticias fundamentales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y en este vídeo os voy a traer un análisis de lo que va a acontecer esta semana con el euro dólar, que no va a ser precisamente poco. Como os he comentado hace unos instantes, esta semana está plagada de noticias. Tengo aproximadamente 2 páginas de notas que voy a compartir con vosotros acerca de lo que va a ocurrir esta semana. Y por lo tanto, como siempre os digo, atentos a este vídeo que os interesa para ganarle al mercado en el eurodólar. También, como siempre, os animo a que os suscribáis y a que le deis like al vídeo y, por supuesto, que ya sabéis que en la descripción del vídeo tenemos el canal de Telegram, así que pasaros por ahí. Dicho esto, arrancamos. Hoy lunes, normalmente no suele haber noticias los lunes, en este caso ocurre todo lo contrario, lunes 1 de abril. Tenemos que recordar primero, antes de empezar siquiera con las noticias fundamentales, qué es lo que ha pasado la semana anterior. La semana anterior, el viernes, tuvimos discurso de Powell, tuvimos vacaciones en Estados Unidos y tuvimos unos mercados paralizados prácticamente durante toda la sesión del viernes. De hecho, incluso había mercados cerrados. También recordaros que la semana pasada había vacaciones en muchos países del mundo debido a la Semana Santa, que seguramente pues muchos de vosotros también hayáis tenido la oportunidad de disfrutar. En este caso, pues hoy tenemos en Alemania también vacaciones, por lo tanto, como podéis ver, ha sido una semana donde realmente la mayoría de países o han cerrado prácticamente o han andado a medio gas. ¿Esto pues qué es lo que produce? Pues lo que produce son monstruos, ¿no? Como el de la vela de hoy, que no es casualidad, sino que es causalidad respecto a lo que tenemos a continuación. También, por otro lado, tenéis que tener en cuenta que todos estos efectos se han acumulado en el día de hoy y además tenéis que sumarle un extra. Ese extra es que hemos cambiado de trimestre y por lo tanto muchos contratos, muchas posiciones, la gente ha decidido cerrarlos o simplemente han vencido. Es decir, se ha dado todo de golpe. Pero claro, esto no es condición suficiente, como os podréis imaginar, para que bajemos del 1,0780 en tan solo una sesión y prácticamente que estemos ya rozando el 1,07. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido durante el día de hoy? Pues bueno, pues hoy ha habido, aparte de la noticia de Alemania, ha habido 3 noticias relacionadas con el dólar. La primera de todas, PMI manufacturero del mes de marzo, que ha salido un poquito peor de lo esperado, se esperaba 52,5, ha salido con 51,9. Luego, por otro lado, hemos tenido el PMI manufacturero general, ¿no?, del mes de marzo, que ha salido positivo, muy positivo, 48,5 era la previsión y ha pasado a 50,3. Es decir, Estados Unidos abandona oficialmente la contracción manufacturera, al menos este mes, y de seguir en continuo significa que la economía americana, en concreto las manufacturas, van muy bien. Recordaros también que la anterior noticia que os he mencionado es las manufacturas a nivel global, es decir, el SP global de manufacturas, ¿no? Y esto, el ISM manufacturero, es otra medida, ¿no? Por lo tanto, aunque se parezcan, no miden lo mismo. En cualquiera de los dos casos, la manufactura americana va muy bien. Y si esto lo complementamos a que ha salido los precios de las manufacturas, es decir, ha salido cuál es la inflación de las manufacturas, cuánto han subido los precios, y en este caso han salido 55,8, es decir, por encima de las expectativas 53,3, pues eso significa que es cierto que las manufacturas han aumentado en términos generales, pero que también ha aumentado su precio. ¿Y eso qué significa? Inflación. Sí, es un dato adelantado de inflación. ¿Y eso cómo lo traduce el mercado? En fortaleza para el dólar. Fortaleza para el dólar primero porque la economía americana va bien, es decir, los PMIs han salido de lujo, y por otro lado porque tenemos unos precios que van al alza y por lo tanto pueden retrasar la bajada de tipos de interés. Ya sabéis que al final todo va de expectativas y una semana parece que los tipos de interés van a bajar y la siguiente que no. La realidad, nadie tiene idea. Pero para intentar desarrollar todo esto, pues nos tenemos ya que ir a los días siguientes de la semana, que no son pocos y además son muy importantes porque tenemos noticias prácticamente todos los días. Mañana martes tenemos, justo a la hora de cierre de Europa y prácticamente a la misma vez que se abre Estados Unidos,
Tenemos dos noticias: inflación en Alemania, mes contra mes, seguimos en una tendencia positiva, por lo tanto nada cambia para el euro. Y en cuanto a las ofertas abiertas de empleo de Estados Unidos, siguen estando estables, es decir, siguen estando en los 8.800.000 prácticamente, 100.000 arriba, 100.000 abajo. Eso significa que el dólar pues tampoco va a tener especial movimiento el día de mañana, o por lo menos desde el punto de vista fundamental. ¿Cómo se traduce eso? Eso se traduce en que es muy probable que la divisa del euro dólar se calme después de la caída que hemos tenido hoy y se paralice momentáneamente en el precio que tenemos, o incluso recupere ligeramente desde el día de hoy. Eso no significa que nos tengamos que poner en compras mañana. ¿Por qué? Porque ya nos tendríamos que ir al miércoles, y el miércoles tenemos inflación en Europa, que se reduce una décima según las previsiones en año contra año. ¿Eso qué significa? Significa pues, que la inflación todavía ni mucho menos ha llegado al 2%, pero ya estaríamos en un 2,5%, y eso pues permitiría al Banco Central Europeo, si no bien bajar los tipos de interés en el mes de junio, ya casi seguro bajarlos a lo largo de este año, al igual que la Reserva Federal. Por otro lado, tenemos el cambio en el empleo no agrícola, viendo cómo ha ido las manufacturas, que se han disparado, incluso han pasado a un término positivo, pues lo que tendríamos pues es una mejora del empleo no agrícola, como vienen las previsiones, y por lo tanto, pues en este caso, muy positivo para el dólar. Luego tenemos el PMI de servicios globales de Estados Unidos, que aunque cae ligeramente respecto al mes anterior, sigue estando en positivo. Y por otro lado, el ISM no manufacturero del PMI aumenta ligeramente, es decir, 52,6 mes anterior, 52,7. Por otro lado, lo que no sale es o por lo menos no hay previsiones del ISM no manufacturero de precios, pero viendo cómo ha ido el ISM de los precios manufactureros, es decir, los manufactureros y los no manufactureros, pues muy probablemente ambas dos vayan en la misma dirección. Y si eso no fuera poco, ya casi cerrando la sesión de Estados Unidos, 6:10 de la tarde, hora española, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos discurso de Jerome Powell, con nóminas agrícolas, como os he dicho, PMI de servicios e inflación en Estados Unidos, por lo menos en la parte no manufacturera, dato adelantado. Entonces, ¿cómo podríamos valorar el miércoles? Pues el miércoles os subiré un vídeo, porque ya os digo que con todo lo que hay por delante da incluso para hacer un análisis justo en el momento en que salgan estas primeras noticias. Ya os adelanto que la inflación en Europa con estos datos va a debilitar al euro, y muy probablemente los datos de empleo no agrícola y de servicios y no manufactureros también vayan a debilitar al dólar, porque pues vuelvan otra vez a la carga esas expectativas de bajadas de tipos de interés, porque la economía americana va bien y porque los servicios van bien y porque el no manufacturero va bien. Ahora bien, todo esto puede cambiar, por lo menos la parte del dólar, con el discurso de Powell. El jueves nos iríamos al día más tranquilito. Peticiones iniciales de desempleo, 214.000, dentro de un orden, como siempre os digo, mientras no suba a los 250.000, en periodos tranquilos como es el de ahora, pues todo va en orden. Y luego ya nos tendríamos que ir al viernes. El viernes nos vamos a pues, un viernes de inicios de mes, como es normal. Tenemos ganancias medias por hora de Estados Unidos. Antes no se hablaba tanto de esto, yo os lo comento, es una de las anotaciones que tengo. Digamos que podríamos decir que es la inflación, vamos a ponerlo entre comillas, de los salarios. Ya sabéis que eso afecta a la inflación general, y por lo tanto, pues al final, si la gente gana más dinero, las empresas compensan porque tienen que pagar mejor a sus trabajadores y entonces tienen que subir los precios, y por otra parte, si tú ves que la gente tiene cada vez más dinero, pues tú intentarás cobrar más. Entonces, al final es un círculo vicioso, y ya sabéis que en Estados Unidos pues es uno de los componentes que más tiene que pesar en cuanto a la inflación. Por otro lado, tenemos nóminas no agrícolas, como todos los viernes, primer viernes de cada mes, que también salen positivo, ligeramente inferiores a las anteriores, pero realmente muy buenas. Y tasa de desempleo en Estados Unidos, para sorpresa de nadie, 3,9%. Puede haber dos lecturas. La primera de todas: la economía americana va bien, se pueden bajar los tipos de interés, la economía americana todavía puede aguantar la subida de tipos de interés, vamos a esperar. Ya sé que pueden resultar como dos posiciones contradictorias, pero es lo que estamos viviendo prácticamente todos los días desde que ha empezado este año 2024. Ya veis que hay unos vaivenes, pero en este caso hemos vuelto, y ya pasando al apartado técnico, hemos vuelto a la parte inferior de la estructura que teníamos a inicios de año. Prácticamente pues hemos tenido movimientos, ¿no?, que se han movido entre el 1,11 y el 1,07, pero en ningún caso había caído más bajo. Recordaros que yo mis expectativas, viendo lo que hay encima del plantel
en la parte fundamental, pues son unas expectativas, os diría, positivas para el dólar. ¿Por qué? Porque aunque todo esto pueda sonar muy bien y la economía americana vaya muy bien, en este caso la Reserva Federal tiene tiempo, se ha actuado muchísimas veces a destiempo y ahora que les van bien las cosas, que han conseguido un soft landing que prácticamente ninguna vez había funcionado y que normalmente termina de cargarse la economía, ahora que va más o menos bien, no van a jugársela a que repunte la inflación. Sobre todo recordaros que, como os he dicho antes, la inflación de la manufactura va al alza, la inflación de la no manufactura va al alza. Y lo que os he mencionado antes de los salarios, pues aunque la tendencia sea positiva, pues hombre, pasa de un 0,1 a un 0,3 en términos intermensuales, es decir, que la inflación salarial también va al alza. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en que la inflación no va a ceder al ritmo que quiere la Reserva Federal, por lo menos no hasta el mes de junio, y eso yo creo que va a hacer enfriar las expectativas. Como todo esto puede hacer que se mueva mucho, pues obviamente yo soy favorable esta semana al dólar y negativo contra el euro. Esto no significa que no pueda haber retrocesos al alza, de hecho espero después de la vela del día de hoy, pero lo que sí creo es que volveremos a tocar esos mínimos que teníamos en meses anteriores. Incluso no me extrañaría que si el discurso de Powell se vuelve totalmente hawkish, es decir, se vuelve totalmente a favor del dólar, que viéramos esta posición. Aún así, como siempre os digo, recomendación y prudencia respecto a ese tipo de discursos que analizaremos en el canal e intentaré estar en directo para comentároslo. Pero también, ¿qué es lo que nos dicen los indicadores técnicos? ¿Siguen la dirección del análisis fundamental? Pues fijaros, tenemos las bandas de Bollinger, tenemos el RSI estocástico y tenemos el MAC. Y fijaros lo que tenemos por aquí. Yo voy a quitar por aquí, voy a quitar el RSI. Fijaros, el RSI ahora mismo se encuentra en una zona de ventas, pero también fijaros que ha tenido prácticamente cuatro cruces engañosos. Por lo tanto, cuidado y prudencia. Tendencia negativa, se ha cruzado un par de veces porque, bueno, hubo aquí unos movimientos muy fuertes, pero fijaros que el histograma crece y crece además en estas últimas dos sesiones de una manera bastante agresiva. Es cierto, cualquiera me podría decir que las bandas de Bollinger se está saliendo, de ahí que vuelvo a lo mismo, no descarto ligeros retrocesos para volver adentro de la zona de Bollinger del 1,075, 1,076, pero también recordaros que la volatilidad que hemos tenido en el euro dólar es mínima debido a que prácticamente, aun con sus subidas y sus retrocesos, ha tenido una lateralización estos meses entre estos 400 pips que hay de movimiento entre un lado y otro. Por lo tanto, no me extrañaría que la tendencia fuera bajista teniendo en cuenta el componente fundamental y teniendo en cuenta sobre todo que ahora mismo la estructura del euro dólar indica bajadas e indica ventas. No sé hasta dónde, es lo difícil debido a toda esta ristra de noticias que os he leído, pero sin duda alguna podéis beneficiaros con posiciones en venta. Lo mejor, esperar retrocesos al alza y a partir de ahí posicionaros a la baja. Dicho esto, me despido, espero que os sea de utilidad, podéis uniros al canal de Telegram, lo tenéis en la descripción, podéis seguirme en YouTube, aquí en TradingView y nos vemos en próximos análisis mañana, así que un saludo y hasta la próxima.